Vamos a comenzar a meditar en aquel hermoso libro de Elena G. de White, El conflicto de los siglos. Paz y seguridad en el conflicto de los siglos, así se llama ahora. Es un libro muy hermoso. Los libros de Elena White todos son hermosos, pero este es uno de los libros, creo que después de la Biblia es el libro más traducido, porque ahí está la historia prácticamente de nuestro mundo. Ahí están las profecías cumplidas y por cumplirse. Ahí están los hechos verídicos, tal como nosotros conocemos nuestra historia. Y esta noche vamos a hacer de manera general el plan de Dios hasta llegar al final para comprenderlo perfectamente, en qué situación estamos, qué ha pasado y qué nos espera. Pero todos aprendamos, porque eso es lo que Dios quiere. Este libro fue escrito no tanto para relatar las historias, los problemas, las vicisitudes que el mundo ha pasado, especialmente el mundo cristiano, sino para que nosotros podamos entender las profecías cumplidas en el pasado. Y eso mismo nos da a entender de una manera totalmente diferente a los que interpretaron en aquellos años. Ahora nosotros interpretamos, pero también relacionamos con el futuro. Entonces aquí nosotros vamos a ver de manera completa el plan de Dios. Dios creó al hombre en un Edén, y Dios llevará al hombre al Edén recreado, un Edén nuevo. Tenemos que entender que hay profecías, que hay historias, que hay el plan de Dios. Ahí está la primera venida de Jesús, la segunda venida de Jesús y la tercera venida de Jesús. En Lima se admiraron cuando yo mencioné en la universidad la tercera venida de Jesús. ¿Qué estás hablando? ¿Cuál tercera venida? Y felizmente los pastores dijeron, sí, hay tercera venida. ¿Y por qué nunca nos han mencionado? Siempre nos hablan de segunda venida y punto. Bueno, tenemos que entender, hay la primera venida de Jesús, segunda venida de Jesús y tercera venida de Jesús. Y hay la primera resurrección y hay la segunda resurrección. En la primera venida de Jesús vino como un niño, nació como humano, vivió como humano y murió como humano. Primera venida de Jesús. La segunda venida de Jesús será como Rey de Reyes, Señor de Señores, con sus millares de ángeles apareciendo en el cielo. Segunda venida de Jesús. Tercera venida de Jesús, de la santa ciudad, donde están los salvos y también el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tercera. En la segunda venida de Jesús viene a dar el premio. Y en la tercera venida de Jesús viene a dar el castigo. En la segunda venida de Jesús está la primera resurrección. Y en la tercera venida de Jesús está la destrucción. Aquí nosotros tenemos que entender que Jesús llegó a esta tierra como un niño. Nació como un niño, creció. Cumplió todo lo que él tenía que hacer en la tierra en el tiempo. Antes de explicar este punto, quiero que también entiendan lo siguiente. Aparte de esto, de todo lo que estamos mencionando, hay 5 profecías. La primera profecía grande que encontramos ahí es la profecía de los 2300 años, que comienza en el año 457 y termina en 1844. Dentro de esta profecía de los 2300 años está la profecía de las 70 semanas
dedicado exclusivamente al pueblo de Israel. Esta profecía de las 70 semanas, multiplicado 7 días por 70, nos da 490. Estos 490 días significa 490 años, de acuerdo a la profecía. Nos está explicando en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6, diciendo que un día equivale a un año en la profecía. Una profecía exclusivamente dedicada al pueblo de Israel, y se cumplió perfectamente. Inclusive ahí está el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y finalmente el apedreamiento de Esteban, con el que termina los 490 años en el año 34. El pueblo de Israel era el único pueblo escogido de Dios para dar el testimonio al mundo entero, pero ellos no cumplieron. Y ahí termina como pueblo escogido de Dios, y Dios busca entre los gentiles, que éramos nosotros, el pueblo cristiano, otro pueblo. Hay una sola iglesia remanente, así como existió un solo pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel. ¿Por qué? La diferencia está: la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que acepta y obedece perfectamente con qué debe alimentarse. Recibe el consejo de Levíticos 11, que ustedes pueden leer, y en Deuteronomios también. Allí está qué debemos comer, qué no debemos comer. Y el pueblo adventista es el único que respeta esta instrucción. Luego, el pueblo adventista es el único que interpreta correctamente la situación de los muertos. Porque la Iglesia Católica, cuando uno muere, dice: ay, nuestro hermano ya está en los cielos. Y si es un artista, bueno, ahí jarana en el cielo. Tonterías que están enseñando. Hay iglesias cristianas, protestantes, dominicales, pastores, que también están diciendo: nuestro hermano nos ha adelantado, ya está en los brazos del Señor. La iglesia adventista es la única que interpreta correctamente, tal como dice la Biblia, que cuando uno muere, ahí queda la materia, y el espíritu, el soplo de vida, vuelve a Dios, nada más. Vamos a comparar. Ahí tenemos un foco, ahí está la materia. Viene la energía y ahí está la luz. Quitamos la energía, ¿dónde está la luz? Se ha ido a pasear por aquí, se ha ido al cielo, ¿dónde? Así también cuando el hombre, la mujer muere y el soplo de vida que le dio Dios vuelve a Dios, ¿dónde está el alma? No hay alma, ni se ha ido al cielo, ni está vagando por aquí, nada. Simplemente la materia, así como el foco de la luz está ahí tranquilo, así está la materia. Y en el día cuando Cristo vuelva, entonces ahí nuevamente ese espíritu volverá a esa materia y otra vez resucitarán. Eso es la resurrección. La iglesia adventista es la única que interpreta correctamente sobre este punto. Otra, la iglesia adventista es la única iglesia que guarda los 10 mandamientos. No guarda 8 mandamientos, no guarda 9 mandamientos. Las otras iglesias dominicales guardan 9 mandamientos. El sábado domingo lo han cambiado. La iglesia católica romana, el segundo mandamiento de los ídolos, ahí están con sus ídolos, y el domingo. 8 mandamientos guarda. La iglesia adventista es la única que guarda los 10 mandamientos. Ya son 3. La iglesia adventista es la única que predica el mensaje de los 3 ángeles. 4. La iglesia adventista es el único que interpreta correctamente el santuario celestial allá en el cielo, donde en el lugar santísimo está nuestro Señor Jesucristo. Y así encontramos que la iglesia adventista, como remanente, es la única que interpreta correctamente las Sagradas Escrituras, los guarda, los cumple y es obediente.
Por eso es la iglesia remanente. Por eso nosotros debemos felicitarnos que así como en este momento estamos reunidos, estamos en un arca. En el arca de Noé todos se salvaron. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos buscando a Dios, acercándonos a Dios. ¿Para qué? Para esperar aquella segunda venida que Cristo vendrá. Antes de la venida de Cristo, habían 38 profecías referidos a toda la vida de Cristo. A la primera venida de Jesús, habían 38 profecías y se cumplieron desde el lugar de nacimiento hasta el lugar de su muerte, hasta el sorteo de su ropa, estaba dentro de la profecía. Y para la segunda venida de Cristo hay 42 profecías, de los cuales 39 se han cumplido. Faltan 3. ¿Cuáles son? Uno de ellos es la predicación del Evangelio al mundo entero. Y esto está llevando a cabo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En las 226 países que hay en el mundo, la Iglesia Adventista ya ha llegado a 222. Solo faltan 4 naciones a las cuales todavía no ha llegado. Uno de ellos es Corea del Norte. Solamente falta 4. Quiere decir que falta una pequeñez. Dijimos que solamente faltan 3 profecías. Uno, la predicación del Evangelio a todo el mundo, y la otra es la unión de las religiones. Va a haber un momento en el que la Iglesia Católica Romana con las iglesias dominicales cristianas se van a unir para luchar contra la iglesia que guarda el día sábado. Cuando John Kennedy en Estados Unidos, católico, salió elegido en la década del 60, los pastores en la iglesia adventista predicaban: ahora ha llegado el final, porque este presidente católico se va a unir con Roma y va a comenzar la persecución, o sea, los dominicales contra los sabáticos. Bueno, no sé si por gracia de Dios o por qué razones fue asesinado John Kennedy y terminó ahí la historia de este hombre. Una de las profecías que falta es la unión de las religiones frente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día que guarda los 10 mandamientos. Ahí comenzará la persecución, porque dirán: todos nos hemos unido, todos pertenecemos a una iglesia, tenemos una sola fe, pero hay una iglesia que no está con nosotros. Son estos sabáticos a los cuales hay que perseguirlos, y comienza la persecución. Y la profecía que falta es una especie de tercera guerra mundial, pero que no se llevará a cabo en toda su extensión. Son 3 profecías que faltan, casi nada. Todas las otras profecías se han cumplido. Una vez cumplida estas profecías, se realizará la segunda venida de Cristo. ¿En qué momento? En este momento, tal como dijimos hace un momento, que la Iglesia Adventista es la que interpreta correctamente la obra de Cristo allá en el cielo ahora. La obra de Cristo aquí en la tierra está escrito y todos lo entendemos claramente. Pero la obra que está realizando allá en el cielo, al irse allá, no se ha ido a descansar nuestro Señor. Está tan como trabajó noche y día acá en esta tierra, Él está allí en el santuario celestial. Hay 3 juicios: el juicio investigador, el juicio final y el juicio ejecutivo. En este momento estamos en el juicio investigador, donde Cristo está en el santuario celestial, lugar santísimo, realizando el juicio investigador. El juicio final será cuando comience allá en el cielo el milenio. ¿Quiénes lo harán? Los salvos, nosotros, si somos salvos. Y el juicio ejecutivo en la tercera venida de Jesús se ejecutará con fuego y azufre a los malvados.
La primera venida de Jesús, dijimos, vino como un niño a rescatar a este mundo, a salvar a este mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin excepción. En la segunda venida de Cristo vendrá a rescatar. Ahí cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, con sus millares de ángeles, Él al centro, como Rey de Reyes, Señores de Señores, y veamos en el cielo aparecer. Ahí se realizará la primera resurrección. ¿Quiénes estarán en la primera resurrección? 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, juntamente con los resucitados, seremos arrebatados al cielo y nos iremos a la patria celestial. O sea, en la segunda venida de Cristo, ahí está la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan? Única y exclusivamente aquellos que se han arrepentido, han creído en la crucifixión de Cristo y obedecido, han adorado, han estado con Él. No importa los pecados que hayan cometido, Cristo pagó todos los pecados y la justicia de Cristo, que es puro, está puesto sobre cada uno que acepta y cree que Jesucristo es su Salvador. Esos son los que resucitan de los muertos, y si están vivos los que aceptan, ambos son trasladados al cielo. Viene a dar el premio y se va al cielo y comienza el milenio, los 1000 años allá en el cielo. Estaremos 1000 años allá en el cielo. Y aquí en la tierra, ¿qué pasa con los muertos? No resucitan, muertos malos. ¿Qué pasa con los malos vivos? Mueren con el resplandor de la gloria de Dios de la segunda venida. Todos absolutamente mueren, no queda nadie. Satanás queda en un lugar vacío donde durante 1000 años contempla todo el mal que ha realizado en esta tierra. Eso significa que como si estaría en la cárcel aquí en esta tierra, porque no tiene a quien engañar ni tentar a nadie, porque no existe vida aquí en la tierra. En la segunda venida de Cristo, aparte de la resurrección de los muertos justos, hay una resurrección extra que en la Biblia dice: los que le crucificaron, los que le azotaron, los que le maltrataron y aquellos que se opusieron durante la predicación del Evangelio a la obra de Cristo, esos también van a resucitar para ver venir en la segunda venida de Cristo. Pero serán muertos nuevamente y resucitarán recién en la segunda resurrección para ser. Durante 1000 años está allá en el cielo. ¿Qué haciendo? ¿Vagando? No, laborando. Serán, dice, sacerdotes de Dios allá en el cielo. Ahí estarán los libros donde tendremos ocasión de ver: mi tío que no se ha salvado, ¿por qué? Allí están sus pecados. Mi amigo que no se ha salvado, ¿por qué? Ahí están sus pecados. Pero nuestro nombre, si somos salvos, miraremos una página limpia. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo una vida limpia y esa justicia es puesta sobre nosotros y quedamos limpios de todo cuanto hayamos pecado. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo y nos hemos rendido a Él. Hemos aceptado estar dentro de su iglesia, que son arcas salvadoras aquí en la tierra en este momento. Hemos estudiado su palabra para conocer más y más. Nos hemos acercado a Él. Así como los que se acercaron fueron sanados. Los que se acercaron cuando estaba en esta tierra fueron salvos. Así también los que nos acercamos a Él seremos salvos. Y durante 1000 años se realizará, y cumplidos los 1000 años, el milenio descenderá por tercera vez
toda la santa ciudad. Descenderá sobre el monte de los olivos. Y ahí se realiza la segunda resurrección. ¿Quiénes resucitan aquí? Ahí resucitan todos los muertos malos que no aceptaron a Cristo, no se arrepintieron. Porque como dice San Pablo, aquello malo que no quiera hacer, eso hago. Estamos haciendo eso. Pero justamente en eso consiste la vida cristiana. Es una lucha constante. Es una lucha diaria. Por eso San Pablo mismo dice, el pasado, olvídate. Hay algunos que detrás de su espalda hacen tocar como un disco rayado sus pecados, su historia, y no pueden olvidarlo. No, en eso no consiste la vida cristiana. La vida cristiana consiste ¿cómo estás hoy día? Tampoco pienses en el mañana, puede ser que no venga mañana, puede ser que no amanezcas vivo. ¿Cómo estás hoy? Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo estás hoy? Si todo el tiempo estuviéramos como estamos en este momento, estudiando su palabra, entregando nuestra mente y corazón a Él, ahí estamos, en las manos de Dios. Si viniera en este momento, apareciera en las nubes, estaríamos listos para decir, aquí te he estado esperando. Que Dios los bendiga. En la tercera venida de Jesús se realiza la segunda resurrección. Como digo, resucitan todos los malos. Y Satanás aprovecha nuevamente esta situación y dice, yo con mi poder los he resucitado. Esta ciudad pequeña que está ahí, nosotros que somos como la arena del mar, vamos a tomar. Y se preparan. Satanás tiene oportunidad otra vez de salir a engañar. Así como engañó a Eva, empieza a engañar a todos. Y así como Eva le creyó, le creen todos. Dice a la santa ciudad de Dios, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los salvados. Rodea a la santa ciudad, todos los malvados, como la arena del mar. Y cuando están cerca, los salvos salen a los muros de la ciudad. Y desde los muros empiezan a contemplar a los que no se han salvado. Por última vez se ven frente a frente. El que no está salvo está fuera de la ciudad, mirando al que está encima del muro, salvo, y dice, aquel me enseñó la verdad. Aquel es el que me habló de la verdad. Ahí está. Y cada uno de los que están fuera de la ciudad reconocerá su propio pecado por el que no está allí. Ya no le echará la culpa a otros, excepto a los que han sido engañados por los malos maestros, por los que enseñaron falsamente. Ahí se realiza mediante el poder de Dios, y Satanás está frente a frente, frente a la ciudad, y allí Dios hace pasar como una película cinematográfica desde la creación, como una película, para que vean los salvos, para que vean los que no son salvos y para que vean los otros mundos que nunca conocieron el pecado. El universo lo ve, los salvos, los no salvos y los que nunca cayeron en el pecado de otros planetas. Y ahí los justos como los malos reconocen plenamente que Dios es amor. Y todos doblan sus rodillas, los que están salvos y los que no están salvos, incluyendo Satanás, doblan sus rodillas. Pero hay un momento en que termina Dios la película y luego lo levanta a Jesús en el centro de la ciudad para coronarlo, y Satanás se levanta porque sabe que ese es su momento. Así como un suicida se lanza al espacio, así Satanás dice, es el momento, tomemos la ciudad. Se levantan todos y tratan de acercarse, y ahí cae fuego del cielo, fuego de la tierra, el fuego y azufre, y los consume.
y allí se quemarán los malvados, algunos como hojas secas, pero otros, dice, arderán como troncos verdes. ¿Quiénes? Aquellos que, conociendo la palabra de Dios, no obedecieron. Aquellos que, conociendo la palabra de Dios, enseñaron mal, con intereses creados para su bien. Aquellos que, conociendo perfectamente lo que dice la Biblia, han tratado de torcer. Esos, dice, arderán como troncos verdes. Y el último en quemarse será Satanás, porque Satanás pagará el precio, el pecado de todos aquellos que se han salvado. A esto puede agregar lo siguiente. Hace un momento dije, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Y ahí termina, se quema totalmente y luego viene un viento del norte y se los lleva toda la ceniza. Y el mundo se transforma y el nuevo Edén es recreado y los salvos de la ciudad salen a ese Edén restaurado, así como se repartieron en la tierra de Canaán al llegar, así será distribuido a todas las familias y allí en la tierra nueva viviremos eternamente. Dentro de estas profecías 5 que les dije y 3 importantísimas, la profecía de los 2300 años, la más grande, la profecía de las 70 semanas que es dirigido exclusivamente al pueblo de Israel, hay otra profecía que comienza en el año 538 y termina en el año 1798, que es la profecía de los 1260 años. ¿Cómo comienza esto? Que el 22 de febrero del año 305, Constantino el Grande saca 2 decretos. Uno, cambiando el sábado al domingo, porque los paganos guardaban el día domingo y para ellos era mucho mejor guardar el día domingo. Da un decreto cambiando el sábado al domingo. Y ahí le agrega que el obispo de Roma va a ser el jefe de todos los obispos en el mundo entero y comienza el papado, el sistema papal. Y en esos 1260 años, que es una profecía importante, ¿qué se hace ahí? Se transforma totalmente la iglesia cristiana. En primer lugar, aparece el bautismo de los niños, que no existe en la Biblia. La confesión a los sacerdotes, la oración a los santos, la oración a la Virgen María, la resurrección de la Virgen María, la infalibilidad del Papa, el infierno, el purgatorio. Esas cosas empiezan a ingresar, que no existen en la Biblia. Por eso en aquella ocasión que tuve la oportunidad de hablar de la palabra de Dios delante de los parlamentarios rusos y parlamentarios peruanos en una reunión donde también estaba Marta Hildebrand. Esa forma de interpretar el infierno, que hay un lugar donde se están quemando. ¿Qué Dios tan malvado sería que se esté quemando toda la vida, persona muerta ahí? Y todavía del cielo lo estén mirando ahí lo que se está quemando. Vamos a suponer que yo me he salvado, o mi hijo se ha salvado, y yo estoy ahí en el infierno sufriendo. ¿Mi hijo va a ser feliz en el cielo? Realmente, pues, tonterías. Mentiras absurdas, totalmente. Y esas cosas allí en la profecía de los 1260 años, de acuerdo a Daniel 7:8, Apocalipsis 12:13, allí está indicando que todas esas maldades, esas tergiversaciones, esos inventos iban a ser colocados dentro de la iglesia cristiana. Y han cumplido perfectamente, la profecía de Dios se cumple perfectamente. Aparte de eso, está la historia de la iglesia cristiana. Vamos a conocer aquí en este libro, Conflicto de los Siglos,
la historia de Lutero, un valiente sacerdote. El diablo está feliz cuando una iglesia esté cometiendo, aunque sea un pequeño errorcito. Inclusive el diablo probablemente está como estuvo gritando allí cuando Jesús fue crucificado: crucifícale, crucifícale. Y cuando estaba crucificado: bájate si eres hijo de Dios. Así, dentro de las iglesias cristianas, el diablo está saltando juntamente con ellos. Basta que esté cometiendo un error dentro de la iglesia. Y la iglesia adventista, como acabo de decirle hace rato, desde la alimentación que dio tus mandamientos, el séptimo día, el día sábado, fue creado exclusivamente para que estemos relacionados con nuestro Dios. Exclusivamente. Los otros días fue creado los animales, los peces, el sol, todo. Pero el día séptimo solo fue creado para está relacionado con Dios, estudiando su palabra. Y más que estudiando su palabra, en el lugar donde se predique el día sábado el evangelio, que es la iglesia cristiana. Por eso les ruego a los que todavía no están totalmente convencidos de que la iglesia adventista es la verdadera iglesia, aunque digan lo que digan los enemigos de la iglesia, acérquense por favor. Fuera del arca de Noé, ¿alguien se salvó? No. Tenían que estar dentro del arca. Y cada iglesia adventista abierta en ese tiempo es un arca de Noé para salvación. Les recomiendo, les imploro, y lo que Dios quiere es que nosotros allí conozcamos más y más y más. Tal como dice en Hechos 2, en los 2 últimos versículos del capítulo 2, dice: cada día Dios agregaba a los que habían de ser salvos. Cada día agregaba Dios. No dice agregaba a Pablo, agregaba a Pedro al predicar. Ahí dice: cada día agregaba Dios a los que habían de ser salvos. No dice a los miembros, cada día aumentaba miembros. Dice: cada día aumentaba a los que habían de ser salvos. Que Dios los bendiga, que entendamos bien claramente estas cosas. Especialmente entendamos la primera venida de Jesús, la segunda venida de Jesús y la tercera venida de Jesús. La primera resurrección, donde queremos estar nosotros para recibir el premio de la vida eterna, y no la segunda resurrección, donde estemos para ser destruidos. Que también hay 3 juicios: el juicio investigador, el juicio final y el juicio ejecutivo. Dios en el santuario celestial está en el juicio investigador, viendo la vida de cada uno de nosotros. Y el juicio final allá en el cielo durante el milenio, y el juicio ejecutivo cuando ejecute con fuego y azufre a los que han de ser destruidos. Y finalmente saldrán a la tierra nueva y allí estaremos. La religión ya no es un juego. No es momento de jugar, porque estamos en los últimos momentos de la historia de este mundo. Y allí entenderemos nosotros claramente cuánto falta. No podemos decir: para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Para nosotros será largo el tiempo, pero para Dios son minutos los que faltan. ¿Por qué ustedes están ahí? ¿Por qué yo estoy hablando aquí? Es porque tenemos el Espíritu de Dios. Si no tuvieras el Espíritu de Dios, no estarías en este momento escuchando la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el que está guiándote, es el que nos está guiando, nos está llamando. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu misericordia con cada uno de los que estamos en este momento escuchando tu palabra, aprendiendo, comprendiendo. Que tu Espíritu Santo, que nos has prometido,
llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y nos guíe por el mejor de los caminos para alcanzar la salvación que tú nos has dado mediante la sangre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos por tus ángeles que nos rodean, que nos protegen. Y aún en estos días donde hay enfermedades tremendas en esta tierra, líbranos, guárdanos a cada uno. Perdona nuestros pecados. Olvídate, oh Dios nuestro, en tu misericordia, conforme a tu promesa, y la justicia de tu Hijo amado Jesús sea sobre cada uno de nosotros, de manera que delante de ti seamos limpios, y quita de nuestra mente, de nuestro corazón, aquel pasado infeliz que hemos tenido. En nombre de Jesús te suplicamos. Amén.